Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este su programa Fe Católica Viva. El día de hoy en el estudio Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, Colorado. Gracias, Monseñor, por estar aquí. Gracias, Luis, es un placer compartir con todos ustedes en esta noche. Monseñor, muchos católicos y muchos no católicos también frecuentemente tenemos preguntas que nunca hemos tenido la oportunidad de hacerle esas preguntas a una persona con los conocimientos y experiencia que usted tiene. Así que el día de hoy... Ya floreaste mucho. Pues es que es parte de mi trabajo, ¿verdad que sí? Quisiera hoy ponerme en el lugar de esas personas que a veces escriben por email algunas preguntas o le hacen a usted algunas preguntas y que quizá hoy pueden servir a muchas personas más. Estaremos haciendo varios programas sobre preguntas, pero el día de hoy quisiera que las preguntas fuesen sobre la Biblia. Preguntas sobre la Biblia sencillas, preguntas generales que la gente se hace sobre la Biblia. ¿Ok? Muy bien. Bueno, Monseñor. A ver qué sale. En la Biblia, en las Biblias, yo muchas veces veo que estamos en un grupo, una reunión o algo, y hay distintos tipos de Biblias, distintas marcas de Biblias, distintos estilos, no quiero usar la palabra, pues hay distintas Biblias. ¿Por qué tenemos distintas Biblias? Bueno, primero que nada, la Biblia es una. En su versión original, pues lógicamente es una. El problema entre comillas, viene con las traducciones. Cuando se hacen traducciones, entonces traducir significa muchas veces elegir, pasar de un idioma al otro, significa muchas veces elegir y por ejemplo, si te estás refiriendo, por ejemplo, que hay una muy famosa, la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén trata de tener una traducción un poquito más literal de la versión original, pero que muchas veces podría ser un poquito incomprensible para la gente, por eso es que necesita mucho más notas. Me viene así una cita medio que puede causar conflicto. En un pasaje del Evangelio Jesús dice, el que no odia a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Y así lo traduce la Biblia, la Biblia de Jerusalén, literalmente. ¿Por qué? Porque así está escrito en el griego. Mientras que otras traducciones dirán el que no deja. O el que ama más a su padre y a su madre. Claro. Entonces, ese es el sentido. Cuando uno dice, bueno, la palabra original en el griego es esta, y tiene la traducción exacta en odiar, pero tiene el sentido de amar más. Entonces, cuando dice la Biblia de Jerusalén, yo voy a traducir literalmente, porque los que van a leer esa Biblia tienen más conocimiento. Otra Biblia dice, yo voy a traducir para el pueblo, entonces voy a tener que poner una traducción que el pueblo entienda y que no malinterprete. O sea, como si Jesús nos estuviera diciendo que debemos odiar a nuestro Padre. Y entonces, por eso algunas Biblias van a traducir, el que ama más a su padre y a su madre no es digno de ser mi discípulo. Entonces ya tiene un poquito más sentido y ahí es donde vienen las diferencias, pero las diferencias vienen en cuanto a la traducción y sobre todo a donde se quiere enfocar el mensaje o colocar la Biblia. Entonces, ¿el texto original de la Biblia no fue escrito en español? Pues sí, claro que no. Tenemos Mira, sí, tampoco. Sí. No, sí. O sea, sé que lo haces para que yo explique esta cuestión. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Una parte del Antiguo Testamento fue escrito en griego. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, esos son los idiomas originales y de ahí, o sea, se hacen las traducciones a las diferentes lenguas. Lo que tenemos entonces cuando estamos en ese salón que decía yo de distintas marcas de Biblias, que tenemos distintas traducciones del mismo texto. Uh-huh. Unas traducciones son o mejores o peores o distintas, digamos, para no compararlas. Exacto, distintas porque va a depender de qué objetivo le quiero dar. Si esta Biblia es para estudiantes, entonces es bueno usar una traducción más literal. Si esta Biblia es para reflexionar en un grupo con gente sencilla. O para niños, hay Biblias para niños. Exacto, hay Biblias para niños. Entonces por eso se usa mucho, en la actualidad se usa mucho, por ejemplo, la Biblia latinoamericana y la Biblia de Jerusalén. Ya sabemos más o menos quién la va a usar y cuál es el objetivo. ¿Hay, Monseñor, en algún lugar, quizá en el Vaticano, una Biblia original? No la hay. ¿Y de dónde entonces tomamos esos textos? De hecho,
Los textos originales no los tenemos. Recuerden que primero estamos hablando incluso del Nuevo Testamento, que es el nuevo, estamos hablando de 2000 años, y del Antiguo Testamento estamos hablando de muchos más años. El material en que estaban escritos no dura tanto año, se destruye. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, se escribieron los originales, después fueron transcritos, otros escribieron, así como ahora reproducir, y se fueron reproduciendo, y entonces algunos los tenemos de los más cercanos a los originales, pero no son los originales. Y los tenemos en esos dos idiomas que nos comentabas, Ajá, ¿no? Los más exactamente. antiguos que tenemos. Muchos también, monseñor, preguntan luego si hay una diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante. ¿Hay algo que se llame Biblia católica y algo que se llame Biblia protestante? Bueno, todas son palabra de Dios. Primero que nada, lo que va a diferenciar entre la Biblia que usan los católicos y la Biblia que usan los protestantes es que, en pocas palabras, la Biblia protestante está eliminando 7 libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está exactamente igual en lo que usan los católicos o los protestantes. Fueron 7 libros del Antiguo Testamento los que están eliminando. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Entonces, como había dicho hace unos momentos, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y ahorita mencioné, y algunos libros en griego. ¿Por qué en griego? Recuerden que, pues, el tiempo de la deportación, hubo una época, sobre todo en el siglo III antes de Cristo, en el que la mayoría del pueblo de Israel, la mayoría vivía fuera de Israel. Y entonces vivían en países donde la cultura y el idioma original era el griego, o sea, era la cultura dominante. Y entonces, ahí también, o sea, dicen, ahí también, o sea, no solo Dios se comunicaba con su pueblo que quedó en Palestina, sino se comunicaba con su pueblo. Y entonces también se comunica con el pueblo que está en la deportación. Hay libros que se escriben allí en la deportación, pero creo que esto lo podemos seguir explicando en el siguiente segmento. Ya le iba a decir yo, ¿y eso qué tiene que ver con la Biblia protestante y la Biblia Ahorita católica? lo Ya no lo va a explicar explicando. usted, así que no le cambien, no se vayan de ahí, no aprieten ese botón del control remoto, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. Cuando estaba estudiando en la universidad, aunque estaba entregada en la Iglesia Católica, tenía unos conocidos, unos amigos que no eran católicos, y ellos me convencieron que la Iglesia Católica no era verdad, y con eso me alejé de la iglesia y me fui. Por medio de mis amigos me empezaron a invitar a la misa, y en vez en cuando empecé a ir y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo, y empecé algo me estaba trayendo para regresar a la Iglesia Católica. En ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestra Señora de Guadalupe me estaba llamando para regresar. Me llamó que viniera a los pies de su Hijo Jesús y a la Iglesia Católica, que Él fue el que estableció esta iglesia. Aquí estamos, este es nuestro hogar. Visiten católicosregresen.org hoy. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos de la Arquidiócesis de Denver, Colorado, en Estados Unidos, sobre la Biblia, sobre preguntas que la gente se hace sobre la Biblia. Cerramos el segmento anterior, Monseñor, donde yo le preguntaba qué diferencia hay entre una Biblia católica y una Biblia protestante, y si es que hay alguna diferencia entre una y otra. Ok, entonces explicábamos que la diferencia iba a radicar básicamente en el Antiguo Testamento, en los libros del Antiguo Testamento, y mencionaba que la Biblia en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento había sido escrito en hebreo y algunos libros en griego. Cuando se ve la necesidad, por ejemplo, cuando la mayoría de la población del pueblo, o sea, de Israel estaba viviendo fuera de Israel, en esos países dominados por una cultura griega, como sucedió aquí en Estados Unidos de nuestros primeros inmigrantes, los obligaban a hablar el idioma
del lugar y les prohibían hablar su idioma. O sea que los israelitas, la mayoría perdieron el hebreo y se quedaron con el griego. Como aquí, los primeros hispanos que llegaron a Estados Unidos perdieron completamente el español porque no les permitían hablar español. Entonces les tomaron el griego. Entonces se ordenó una traducción de todo el Antiguo Testamento, de los libros que habría del Antiguo Testamento, traducción del hebreo al griego. Se tradujo y había unos libros que habían sido inspirados y que habían sido escritos en griego. ¿Por qué? Porque pues, era el idioma dominante. Entonces, en la traducción de los que habían escrito en hebreo, traducidos al griego, le agregan los que tradujeron, que son los llamados 70, porque eran 70 maestros de la ley, scholars, le agregan los que habían sido escritos en hebreo, le agregan los que habían sido escritos en griego, y hacen toda la traducción en griego, y pues suman, o sea, la suma de todos los libros. Fue aceptada por los mismos hebreos, porque pues era la Sagrada Escritura que ellos usaban. Llegan los cristianos, o sea, surge Cristo, surge el Nuevo Testamento, se escribe en griego, el cristianismo toma fuerza. A un cierto punto, tal vez celosos los judíos de la fuerza que estaba tomando el cristianismo y del uso que estaban haciendo ellos de la Sagrada Escritura, ellos reaccionan porque en un inicio también el idioma oficial del cristianismo era el griego. Por eso se escribieron incluso el Nuevo Testamento en griego. Entonces, los judíos celosos, en una cierta rivalidad con el cristianismo, empiezan a decir, no, entonces nuestra Sagrada Escritura no va a incluir esos libros en griego que estaban del Antiguo Testamento, nada más los que estaban en hebreo. Y así pasó, esa fue la división entre cristianismo y judaísmo. Cuando llega el cisma de Martín Lutero, entre las diferencias que tiene con la Iglesia Católica, se da cuenta que los judíos no están aceptando los libros griegos del Antiguo Testamento. Y Lutero dice, yo tampoco, pum, agarro nada más los que estaban escritos en hebreo, y por eso quitó esos libros que son Judith, que son el libro de la sabiduría, el libro de Siracide, los dos libros de Macabeos, el libro del profeta Baruch y Tobías. Son 7 libros. Y entonces la Iglesia Católica en el Concilio de Trento dice, nosotros sí continuamos con lo que teníamos desde siglos. Y ahí fue la diferencia. Los protestantes quitan esos libros del Antiguo Testamento que estaban en griego, y esa es ahorita básicamente la diferencia entre los protestantes y los católicos. Pero fuera de esos 7 libros, si hay un libro, digamos, el Evangelio de San Marcos, que está en las 2 Biblias, que no está en la controversia del idioma, ¿por qué a veces dicen cosas distintas? Como que de repente lee uno, aquí no dice exactamente eso, dice como aquello. Exactamente por lo que decíamos primero. El libro original es uno. Entonces, ya cuando hay traducciones, dicen, esto se decía en italiano, ¿no? Traduciéndolo en español, traducción significa traición. Como decir, al traducir, creo que se van a sacrificar unas cosas y unos van a tomar ventaja de una cosa y otras. Lógicamente los protestantes, según la doctrina que ellos tienen, también en sus traducciones van a acomodar un poco la interpretación para que esté de acuerdo a lo que ellos creen. Una pregunta más, si yo soy un católico, ¿está bien que tenga una Biblia protestante? Sí, claro que sí, porque es la misma palabra de Dios, solamente que nada más le avisamos que le van a faltar 7 libros del Antiguo Testamento. Deberíamos entonces conseguir una Biblia católica. ¿Cómo sabemos que una Biblia es católica? Generalmente, primero, hay unas Biblias que dicen con deuterocanónicos. Son esos 7 libros que le faltan a la Biblia de los protestantes. Pero lo más seguro es que toda Biblia debe de tener un imprimatur, un nihil obstat. Entonces debe tener un sello de algún obispo
reconocida por algún obispo y por la autoridad de la iglesia. Si no está reconocida, entonces yo les diría, mejor consíguense una Biblia que sí esté autorizada por la autoridad de la iglesia. Y eso se encuentra normalmente en las primeras páginas. En las primeras páginas. Antes que comience el texto. Antes incluso del índice. Muchos me han preguntado, yo quiero leer la Biblia, ¿por dónde comienzo? ¿Qué recomienda usted? Es una recomendación, no es una ley, es una recomendación. Yo les recomiendo siempre empezar por por el Nuevo Testamento. Por el Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que se anuncia en el Antiguo Testamento. Entonces, al leer lo que ya es una realidad, se va a entender mejor, por eso estaba diciendo el profeta esto. Entonces, pero si yo ya me enteré lo que pasó con Jesús, que es el cumplimiento de todas las Escrituras, entonces, si nosotros empezamos especialmente por los Evangelios, encontraremos, un buen inicio. ¿Algún evangelio en particular que usted recomienda o no? No. Cualquiera. Cualquiera, sí. Cuando yo leo el texto bíblico, es decir, ¿cómo puedo hacer uso del texto bíblico? ¿Debo de tomar literalmente lo que dice y aplicarlo para mi vida palabra por palabra? ¿O cómo es que me debo acercar a él? Sí, aquí nos metemos en un asunto de interpretación. Primero que nada, lo que tú dices, no debemos de leer la palabra o de tomar el mensaje de la palabra de Dios literalmente. En la Sagrada Escritura están varios géneros literarios o varias formas de escribir. Muchas de ellas están en el sentido metafórico o figurado. Por ejemplo, las mismas palabras de Jesús, no podemos tomar literalmente cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la tomaran literalmente, entonces que nosotros somos el cloruro de sodio de la tierra, entonces es absurdo. Jesús sabemos perfectamente que está hablando en un sentido figurado, y así hay muchas frases en la Biblia, por eso que no son en el sentido literal. Tengo otras preguntas más que creo que la gente por ahí se hace, pero las haremos cuando regresemos de esta pausa. No le cambien, esto es Fe Católica Viva. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. Gracias por seguir aquí con nosotros en su programa Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre la Biblia. Preguntas que nos hacemos en el día a día de la Biblia. Preguntas sencillas, pero para algunos son preguntas muy importantes. Monseñor, ya hablamos del idioma de la Biblia, de las traducciones de la Biblia, de la diferencia entre una Biblia protestante y una católica, de si debemos tomar las cosas al pie de la letra o no. Otra pregunta.
Hay quienes dicen de repente, y hasta en la radio, yo he escuchado en español aquí en donde yo vivo, que la Biblia fue un invento de alguien, que a alguien se le ocurrió. ¿Quién escribió la Biblia, Monseñor? Nosotros creemos firmemente que, o sea, primero que nada, independientemente, porque son muchos los que escribieron, porque la Biblia está compuesta de 73 libros. Entonces, son muchos los que intervinieron en escribirla, son libros diferentes. Nosotros hablamos de un solo autor. El autor es Dios, aunque los escritores, que nosotros lo llamamos los escritores sagrados, los escritores escribieron, pero el autor es Dios. Un solo autor. Y si el autor es Dios, ¿por qué puede tener algunas cosas que no son tan precisas? Como por ejemplo, que la tierra está fundada en pilares, jamás dice que la tierra es redonda o cosas así, ¿no? Exacto. Bueno, primero que nada, hay que aclarar que la Biblia, la Biblia el contenido de la Biblia se refiere a nuestra salvación. No es un libro en general, es un mensaje que nos va a ayudar a nosotros para la salvación. Y perdón que le agregue algo en eso, y es bien importante que eso quede claro. La Sagrada Escritura es un libro de fe, no es un libro de ciencia, pues. No es un libro que nos quiere enseñar, dicen luego, la ciencia explica el devenir de las cosas, explica cómo las cosas se transforman y se cambian, mientras que la fe explica el origen de las cosas. Y esta es la explicación que da la Biblia. Exacto, y incluso, como tú decías, mientras la ciencia dice cómo, la fe dice quién. Entonces, no es una contradicción, nada más. Ok, nosotros sabemos que Dios es el que nos está diciendo, o el que está creando, o el que está actuando, o el que está salvando. Y la ciencia dice, bueno, ¿cómo se desarrolló eso? Que no hay ninguna contradicción. Pero me perdí en la pregunta. Yo decía que quién le escribió, y usted nos decía que lo escribió Dios. Pero sin embargo, cuando yo abro la Biblia, cuando voy a misa, el Padre dice, lectura del Evangelio según San Lucas, según San Mateo. Ahí también, ¿es el autor Dios o es el autor una persona? Exacto. O sea, el autor es Dios. Y el escritor es una persona, o sea, lo que ya decíamos, el escritor sagrado. Y entonces, ¿por qué es palabra de Dios? Porque es Dios, o sea, como autor, Dios revela e inspira al escritor sagrado. O sea que si se le está leyendo el Evangelio, como dicen, según San Lucas, quiere decir que Dios le reveló a San Lucas, o sea, la verdad, y lo inspiró para que escribiera esa verdad. Pero no quiere decir que se lo dictó. No, o sea, exactamente. No es una dictar palabra por palabra. Es primero, el revelar significa cuando tú estás buscando la respuesta para algo, que de repente en una idea se te vino, la respuesta es esta. Es como una especie de ¿inspiración? O sea, aquí está la verdad. Aquí está la respuesta. O sea, Dios hace así, ¡pum!, infunde la verdad. Y luego, respetando la personalidad del autor, guía, no quise utilizar la palabra influencia, o sea, bueno, guía la escritura de tal forma que la verdad sea transmitida, respetando la personalidad del autor, vigilando que no haya error. Por ejemplo, el mismo texto en un evangelio y en otro. Jesús curó a un leproso. En un texto dice, Jesús lo miró, lo tocó y lo sanó. El otro dice que lo miró, lo sanó y luego lo tocó. ¿No? El resultado es el mismo. Pero fue un leproso y fueron 10. Okay. Exacto, fueron 10, 1 a 1. Entonces, esas imprecisiones se deben entonces al autor terrenal. O sea, sí. O al escritor. No, o sea, todo, o sea, como digo, no quiero ser irreverente, pero todo está fríamente calculado, ¿no? De parte de Dios. Como dijera el sabio. El sabio Chespirito. Todo está bien preparado de parte de Dios en el sentido de que también Dios, o sea, Dios no quiere hacer un libro, o sea, Dios se comunica con su pueblo. Y generalmente hablando, por ejemplo, de los evangelios,
El evangelista tiene una comunidad concreta a qué dirigirse. Y entonces Dios va a guiar el pensamiento, o sea, transmitir esa verdad. ¿Cuál es esa verdad? El poder de Dios. Dios es sanador. Independientemente si sana a 1 o a 10, Dios tiene el poder para sanar. Y entonces va a poner las características en las que esa comunidad va a entender mejor el mensaje que Dios quiere transmitir sin falsear la verdad. Entonces Dios va a guiar el desarrollo de esa escritura para que esa comunidad pueda recibir mejor ese mensaje que Dios quiere transmitir. Por eso hay diferencia en algunos detalles entre un evangelista y otro. La idea es esa. Diría el mismo autor. Sabio, ¿no? Una pregunta más. ¿La Biblia es un texto al que tenemos que temerle, al que tenemos que acercarnos con respeto? Quiero poner muchas preguntas porque no nos queda mucho tiempo. ¿Habla del fin del mundo? ¿Habla de esas cosas? Tal vez sintetizando todo, la Biblia es un libro al que hay que venerar. ¿Venerar por qué? Porque es la palabra de Dios. Y no hay que tenerle miedo si que habla del fin del mundo o del origen del mundo, eso no interesa. La Biblia nos muestra el camino de salvación. O sea, no nos debe de interesar si se va a caer el mundo o no. A mí me debe de interesar si nos vamos a salvar. Y entonces eso es lo que manifiesta la Biblia. Entonces es un libro al que debemos de querer mucho, amar mucho, venerar, porque es la palabra de Dios. ¿Puedo yo leerlo solito, solita, aunque no sepa nada yo sobre la Biblia? Sí, pero sin la cuestión de interpretarlo. Puedo recibir el fruto espiritual, pero no decir, esta es la verdad que quiere transmitir Dios. Pues eso no nos corresponde a nosotros. ¿A quién le corresponde? Al magisterio. El magisterio es el autorizado y asistido por el Espíritu Santo para interpretar la palabra de Dios. ¿Qué es el magisterio? Magisterio es el Papa en comunión con los obispos, o sea, los obispos en comunión con el Papa, es el colegio. ¿Y ustedes cuando están en misa y dan la homilía están también autorizados a interpretar ese texto bíblico? Estamos transmitiendo no nuestra interpretación, sino lo que nosotros, para eso nos preparamos en los seminarios, recibimos lo que el magisterio quiere, da la interpretación y la transmitimos, nunca la interpretación nuestra. Monseñor, muchas gracias por responder a las preguntas y gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en Fe Católica Viva. Dios les bendiga.